equipo de la biblioteca, que me invitó gustosamente. Y quiero iniciar con felicitar a la UCAP, que cumple sus 70 años. Asimismo, quiero señalarles que en esta semana del acceso abierto hemos dejado el día de hoy para este tema, ciencia abierta y publicaciones, mitos y realidades. Hablaremos, vamos a ver si el tiempo nos da, porque ya han pasado mucho tiempo. Este es el resumen del trabajo que da para uso de ustedes y está aquí en la biblioteca. Y después queremos, con motivo de ayer, que fue el Día de las Bibliotecas, fíjense que ahí hay dos tipos de bibliotecas. Una biblioteca pasada, de tiempo atrás, muy llena de libros, y una biblioteca moderna donde está la tecnología presente y la realidad que tenemos hoy en día, donde vía internet en línea podemos tener acceso a muchas cosas, y es lo que ha impactado básicamente a la ciencia abierta. Esta es la Biblioteca Central, que ayer también era su reconocimiento como una de las bases. Fíjense que es el centro de la universidad, el centro del conocimiento. Aquí empiezo siempre con la biblioteca de Éfeso en Turquía, el Celso. Fíjense, allí está la diosa de la sabiduría, Sofía. Fíjense que el conocimiento siempre ha estado presente y la necesidad del hombre de buscar conocimiento, de tener acceso a ese conocimiento. Quiero empezar con esta palabra, y fíjense que esa es la vela que pasa el fuego. Y unas palabras de Thomas Jefferson, y es impresionante, en 1813, cuando dice: quien recibe una idea de mí, recibe instrucción sin disminuir la mía, igual que quien enciende su vela con una mía, recibe luz sin que yo quede a oscuras. Las invenciones no pueden, por naturaleza, ser objeto de propiedad. Es decir, hay que pasar ese conocimiento. El conocimiento se transmite. Esa es una carta. Hoy asistimos a esto, aquí ahorita lo estuvimos haciendo, tomándonos una foto, porque asistimos a una sacudida tecnológica, social, un cambio de vida, de dependencia tecnológica, donde el hecho, el momento, tiene que estar plasmado. Y eso nos ha caracterizado y nos está caracterizando a todos. En este momento nos proponemos abordar la ciencia abierta, es decir, bien lo explicó Paoli, que no es solo el acceso abierto, implica la ciencia, el acceso a la comunicación, el acceso a los datos, compartir la investigación, compartir inclusive los laboratorios, los proyectos, es decir, es compartir, es un compartir de una nueva visión filosófica de la ciencia, y nueva, yo diría entre comillas, porque ya desde la ilustración en el siglo XIX ya se buscaba que repartiéramos ilustración, que repartiéramos conocimiento para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Las publicaciones científicas abiertas, que sería el acceso, las bondades, las debilidades y problemas que tienen actualmente las publicaciones. ¿Por qué las publicaciones? Porque las publicaciones es el elemento más tangible de la investigación. Es lo que queda. Usted puede tener un conocimiento tácito en su cabeza, usted hace la investigación y ya lo vamos a ver, pero si usted no publica, no se conoce la investigación. Es decir, la publicación es es como decían en los pueblos. Yo siempre pongo, mi madre decía que cuando uno quería mostrar que se casó, tenía que mostrar la foto. Aquí pasa así, la publicación es la constancia de que esa investigación se realizó. Y por último, los grandes avances, ¿dónde andamos? ¿Dónde están lo que acaba de, en este momento, el coordinador de Saber UCB acaba de llamar, Sáenz, porque los repositorios están cumpliendo una función vital en esta transferencia de cambio de la ciencia, de la forma de acceder a ella, de la forma de divulgar la ciencia, de la forma de tener cómo encontrar, hacer búsquedas bibliográficas. Es decir, el repositorio está cumpliendo una función y está cambiando también. Bueno, y por supuesto, los mega journals, que son grandes revistas, donde aquel concepto que también teníamos tiempo atrás, sobre todo los que estudiamos bibliotecología, sabíamos que decíamos publicación periódica porque salía en un determinado tiempo. En este momento vamos a la tendencia de en línea, continua. O sea, artículo llegado, artículo que se monta. Entonces ya no hay que esperar el volumen completo de la revista, sino que podemos tener una disponibilidad del documento a pocas horas de que el autor, si está bien arbitrado, si está revisado,
pues rápidamente podemos tener acceso. Hablamos de que estamos en la época de las pantallas, las 5 pantallas, yo creo que ya 6. El cine, la TV, el PC, las tablas, los teléfonos móviles, el reloj. Ahorita en el reloj también hay montones de la pantalla del reloj, podemos ver infinidad de información. Y por supuesto eso ha cambiado la mentalidad de todos, de los jóvenes, de los niños, de los adultos. Es interesante ver cómo personas de tercera edad bien avanzada, me incluyo, me incluyo, hablan, no, yo lo vi en las redes, de una manera tan natural. Es decir, yo lo vi en las redes, ya forman parte de esas redes. Aquí está la ciencia que queremos destapar. Esa ciencia está cerrada y estamos tratando de sacudirla, de sacarla de ese encierro. Y eso es lo que busca la ciencia abierta. La ciencia abierta quiere salir, quiere llegar, quiere transferirse. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Un elemento es el que acabamos de nombrar, las redes sociales. El otro elemento es la tecnología que está implícita, por supuesto, en las redes sociales existen porque ha existido este impacto tecnológico. Pero es llegar, que la ciencia llegue, que la ciencia cumpla su función social, que la ciencia se dé en los distintos ámbitos de la sociedad y que y lo vamos a ver, y que podamos adueñarnos de ese conocimiento. No solo que sea el impacto, que esté allí, sino que seamos dueños de ese conocimiento. Entonces, es una ciencia transformadora, crítica, es una ciencia en contacto con los procesos sociales, una ciencia para la sociedad con apropiación de conocimiento. Es decir, esa es básicamente la filosofía que, les repito, no es nada nuevo, sino que yo creo que hemos vuelto como a sacudirla y a ver que la ciencia podemos hacer con ella, así como los hombres de la ilustración, podemos hacer mucho más con la ciencia hoy en día que lo que se está haciendo. Gracias, por supuesto, a la tecnología. Entonces, el conocimiento es acumulativo, es cambiante, es dinámico, es transferible, es inagotable, puede ser tangible o intangible, explícito, es investigación, es experiencia, es político. El conocimiento es político y se le tiene mucho temor al conocimiento político, porque desde el punto de vista de la política, el saber no es nada fácil. Un pueblo que tenga mejores condiciones en su conocimiento, en su educación, en su escuela, es mucho más difícil de engañar o de hacer con el pueblo que guiarlo, es decir, hacer con él lo que quiera. Y el conocimiento, por supuesto, es verificable. Y ha cambiado. Veamos, yo estoy en mano izquierda, está como era el médico antiguamente. Era un médico solo en la cama y veía al enfermo. Hoy en día son grandes laboratorios, como vemos a la derecha, grandes grupos como estamos hoy conectados, inclusive, grandes grupos de gente oyendo y viendo la transmisión, participando inclusive. Aquí está el chat. Y mire, yo quiero saber tal cosa, yo quiero conocer esto, es decir, mucho más dinámico. Entonces, la forma de dinamizar ese conocimiento es mucho más dinámica. Y vean lo que les decía desde la ilustración y mucho antes. Si eso era preocupación del hombre, vean ese escritorio del siglo de 1765. Miren la rueda del escritorio con montones de libros y él le da vuelta para poder tener acceso a varios documentos a la vez. Quiero recordar que para ese entonces ya estaban las primeras revistas científicas en Europa circulando y ya en Europa había más de 800 títulos ya funcionando en toda Europa. Es decir, a veces no hacemos esa reflexión hacia atrás, pero quizá como historiadora me la hago. Bueno, y en 1930 ya Paulo III señalaba que todo el universo y todo el mundo, este señor lo llamaron el gran clasificador del universo. Él era abogado, pero fue bibliógrafo, se metió a conocer la literatura y creó una clasificación decimal universal de literatura mundial. Y entonces él reflexionó, y fíjense lo adelantado. Este señor dijo estas palabras en 1930 cuando escribe el Tratado de Documentación. Todo el universo y todo lo humano será registrado a distancia tal como fue producido. De esta manera se establecerá una imagen móvil del mundo, un verdadero espejo de su memoria. Desde lejos, cada uno podrá ser capaz de leer el texto, agrandado y limitado al tema deseado, proyectando en una pantalla individual.
Véanlo. Así, cualquier persona podrá observar desde su asiento la totalidad del conocimiento o cualquiera de sus partes. 1930, ya esa visión, porque el hombre ha perseguido siempre eso, tener esa ambición de conocimiento. Véanlo también ustedes, trasladémonos a Venezuela. Vargas fue a Inglaterra, estuvo en la Sociedad de Ciencia, pero, es decir, la idea es eso. Entonces, esta tecnología asistimos a esos cambios profundos en la forma de hacer y comunicar ciencia, la educación en el ciudadano, y por supuesto, esto es lo que ha impactado y nos ha llevado a destapar esa lata que pusimos al inicio, es decir, a volver a abrir la ciencia, no dejarla en los laboratorios, no dejarla a 5 grandes corrientes de impresores universales, sino que salga de allí, que tengamos acceso a todo. Además, la hemos vivido en los últimos años, a través de Google, el tener acceso a la información desde cualquier parte, siempre que tengamos, por supuesto, Internet. Entonces, este es el gran unificador de que nos ha dado ese impacto para podernos comunicar todo. La ciencia como un conjunto de conocimientos sistemáticos, comprobables, que se estudian, explican, que se predicen, que los fenómenos físicos, biológicos, sociales, es decir, hay un estudio hasta de las conductas humanas. Es decir, ciencia es todo de lo que se duda, dicen los investigadores. Y este es el ecosistema donde nos ubicamos. Es decir, fíjense que ahí tenemos el talento humano, que produce y genera esa pregunta y respuesta a esas preguntas que él se hace, las investigaciones y el conocimiento, que sería lo que él aporta. Ese aporte va a las publicaciones. La publicación rueda a través de Internet en los grandes índices, repositorios, índices de investigación, índices de compilación, grandes directorios, y por supuesto vuelve otra vez ese talento, vuelve a necesitar información y así sucesivamente. Y por supuesto el conocimiento generado va a producir cambios o mejoras en la población. Lo vamos a ver ahorita, si nos dé tiempo, en el COVID-19 para que ustedes vean. Entonces, ¿cómo se comunica la investigación científica y técnica? A través de las publicaciones. Publicaciones de todo tipo. Las publicaciones periódicas son una, nada más. Las publicaciones científicas o revistas son una, pero hay muchas más y hoy en día más. Hoy en día ustedes lo ven en Instagram, cualquier noticia, ustedes ven en Facebook noticias, ustedes ven en las redes muchos avances de las investigaciones que se están realizando. Entonces, el sistema de ciencia, investigación y publicaciones nos impone que el Estado, país, como responsable, él tiene que tomar políticas claras sobre la instrumentación y el abanico de cómo va a darle a la ciencia. Ahí inclusive está establecido cuánto del Producto Interno Bruto le tocaría a la ciencia. Y podemos hablar más adelante, pero yo recuerdo, yo muy joven, recién graduada de bibliotecólogo en la década 70, 80, se daba el 3%. Cuando se crearon grandes bibliotecas, con todo teníamos los laboratorios, la Facultad de Ciencia, era el 3% del Producto Interno Bruto. Después, mucho más adelante, el 1,25%, y en este momento no sabemos. Es decir, ahorita no hay datos de cuánto se está aportando a la ciencia. Entonces, invertir en ciencia es una inversión social. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos calidad de vida y resolvamos problemas, yo desde que eres estudiante, y debe acordarse, veo que está aquí Quintana y hay otros estudiantes, debe acordarse que les ponía como un ejemplo básico, que es Luis Caballero Mejía. Luis Caballero Mejía trabaja en la investigación de la harina precocida, logra la harina precocida, vende la propiedad intelectual a una empresa. Esta empresa produce la harina precocida de maíz. ¿A quién le facilitó hacer las arepas y el uso de la harina? A la población. Entonces, esa investigación se transformó en una solución para la población. Y, por supuesto, eso es lo que ahora queremos como retomar de nuevo, investigación aplicada. No es investigación aplicada, toda investigación es aplicada. Todo depende el momento, para quién, por qué, en qué se va a usar.
Esa es la idea. Entonces, investigación, desarrollo e innovación son tres elementos donde la tecnología está impactando, nos está exigiendo cambios en las universidades. Hay, por supuesto, conceptos adaptados al nivel de país que se suele medir en una serie de logros y, por supuesto, en talentos que se van desarrollando, talentos humanos. Entonces, este ecosistema, universidades, investigar y escribir y publicar. Yo siempre digo que las universidades y las sociedades científicas son las que más publican. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que las universidades son instituciones para investigar, para resolver problemas. Y sobre todo, desde pregrado, debemos incorporar a los estudiantes a que sean solucionadores, que piensen en cómo solucionar los problemas de nuestros países. Y por supuesto, hay que escribir, hay que publicar para que eso quede allí plasmado para uso de la sociedad, para uso de los nuevos investigadores, y no que todo el mundo, hay una frase, todo el mundo cree inventar el agua tibia. No, dijimos que el conocimiento es acumulativo y por eso es muy importante. Entonces, el mundo se mueve por esa información y por eso es que es importante tener bases de datos, de esa minería de datos. ¿Qué preguntan ustedes hoy en día en Google? Rápidamente va, quiero tal cosa. ¿Qué pasa con esto? Ya ni siquiera va a la palabra clave, sino ya hace la pregunta. Y los Bing, y el caso de la inteligencia artificial, está en esa busca de metadatos y de sumar datos para darnos soluciones a nosotros, pensar nosotros en cuáles son las respuestas. Y el caso de la indización, que es muy importante, porque en muchas oportunidades a mí me han dicho personas no profesionales que la indización no es necesaria. Sí es muy necesaria, porque sin esas palabras claves no llegamos al documento. Así tengamos de repente a veces el ISSN o ahora que se han creado nuevos vínculos como el ORCID, el DOI, es decir, pero siempre es importante la palabra clave. De repente hay un problema, ciencia abierta en Venezuela, ciencia abierta en Latinoamérica, ciencia abierta en Europa, es decir, hay, y por supuesto todo esto ayuda a mover el mundo, porque esa información nos ayuda a mover a todos. Aquí voy a entrar rápidamente en que entonces esa función social de la ciencia, en este ecosistema que hemos visto, hay construcción del conocimiento, hay diseminación, indización. Bueno, indizar es describir lo que tiene un contenido de un documento, a través de qué, de palabras clave. Por ejemplo, tú tienes un documento en la mano y bueno, vamos después a preguntas y respuestas, pero tú teniendo un documento, yo digo cuál es su materia y yo lo busco, lo puedo localizar por esa materia. Hay bases de datos para indizar. Le dicen también indexación en latín, con X. Es básicamente catalogarlo, describirlo y ponerle palabras clave para ser localizado. Y eso es, no sé, los que están aquí de ciencias básicas usan mucho índices como el Biological Abstract, Chemical Abstract, el PubMed, el Medican, los índices Latindex. Es decir, todos esos índices recuperan documentos y los recuperan indizando. Bueno, entonces, el ámbito mundial, ¿qué está pasando en el ámbito mundial? Hay una aceleración del desarrollo tecnológico, sociedades basadas en el conocimiento, había que agregarle inclusive en este momento, vivimos un momento muy convulsionado de guerra, terrible. Entonces, la formación de los profesionales de alta competitividad es necesario contar con profesionales bien competentes, disponibilidad de tecnología, tener acceso a la tecnología, a la electricidad para poder tener también la tecnología disponible. En los software, actualización, son software más rápidos, más acelerados, mejor dotados, pero nos cambian muy rápido y a veces nos cambian tan rápido que no tenemos el tiempo de haber asumido el anterior cuando ya tenemos un software nuevo. Entonces, eso nos invita y nos incita a estar actualizados y cambiantes. Bueno, es más, lo vemos en los bancos. Ustedes de repente al siguiente día abren la puerta del banco para entrar y ya encuentro que cambió la página y cambió cómo entrar. Es decir, eso está en el desarrollo de grandes bases de datos y en los repositorios, que es muy, muy importante. Ya van a ver una diapositiva con el número de repositorios, redes temáticas de conocimiento, minería de datos, extraer datos y datos. Hay un proyecto del FONACYT de Venezuela, no lo conozco adentro, sino vi en la página web,
de producir datos. ¿Por qué? Porque Venezuela en este momento no dispone de mayores datos. Y es importante tener acceso a datos. Por ejemplo, número de escolaridad, de población que está en la escuela, número de jóvenes que están en edades comprendidas entre tal y tal y que están estudiando o que dónde están trabajando, tener conocimiento de una datología de la población, de sus enfermedades, de sus problemas, de el ingreso, lo que ustedes ven casi todos los meses, eso sí sale, cuánto cuesta la cesta básica. Es decir, toda esa datología es muy importante en la ciencia abierta. Es decir, la gente tiene necesidad de conocer y de tener conocimiento de ese elemento que se está dando. Bueno, el acceso abierto, por supuesto, el derecho de autor, respetar el derecho de autor, el depósito legal, las publicaciones interactivas, que son muchas hoy en día, hasta las revistas tan interactivas. Tienen un momento un link, usted se puede comunicar con el editor, puede dejarle una pregunta, usted, igual que en los bancos, que es parte de la inteligencia artificial. Es decir, puedo hacer una pregunta y puedo tener en la revista un link a un video o a una película o a revisar un documento de alguien más que me interesa que está en otra parte. Entonces, por supuesto, la medición de la ciencia, que entran los estudios bibliométricos y cienciométricos para ver cuál es la productividad científica. Ayer encontré una gráfica mundial, cuáles son los temas que se está investigando en casi todo el mundo. Es decir, y la inteligencia artificial está arriba. Todo el mundo ahorita está trabajando hacia la inteligencia artificial. Es decir, y cambia. Si ustedes ven, hace 2 años era el COVID. Hace 2 años era COVID lo que se investigaba. Entonces, por supuesto, hay cambios en la forma de producir y transferir ciencia. Hay que preservar el patrimonio documental y no lo como la gente piensa, no, pero esos son libros viejos, hay que botarlos. No, no, no. Hay que digitalizarlo, hay que tenerlo, hay que preservarlo y hay que preservar los documentos públicos. Por supuesto, cambio en las escuelas de bibliotecología y archivología muy profundo porque ameritamos de un profesional competente para este tipo nuevo de vida y de debate de la ciencia que se está dando. Es decir, fíjense que ya hablamos de un gerente de información, de un gerente de conocimiento. Hay más o menos la IFLA, la Federación Internacional de Bibliotecarios, dijo que había ellos recibieron cerca de unas 100 títulos de cómo deberían de llamarse los bibliotecólogos. Es decir, tenemos montones de actividades, tantas que no sabemos. Todo el mundo quiere cambiarse, no, pero bueno, las bases sí son bibliotecólogos, archivólogos, porque ahí nace la forma de aglutinar el conocimiento. Bueno, las declaraciones internacionales de acceso abierto, no me detengo mucho en ellas porque las hemos oído mucho, pero la declaración en 2003 de la Badesta, antes está la de Budapest, en 2002, la declaración de Berlín, el convenio de Berna, en México también ya hubo una declaración, en Argentina, en Brasil, la UNESCO ha hecho una declaración y trajimos ahí el documento, y Claxo, ayer pude participar en una reunión de Claxo, viendo cómo se está trabajando y cómo influye la ciencia abierta en la academia y sobre todo en la evaluación de los docentes y en la evaluación de los estudiantes de pre y posgrado. Entonces hay cambios en las universidades y cambios en la forma de impartir el conocimiento y de impartir la ciencia. Este libro, que es bien interesante, está presente sobre ciencia abierta y gestión de datos e investigación. Y nos revela lo que les acabo de decir. Es decir, ahí está la parte de cómo y qué es esa ciencia libre, esa ciencia abierta o open science o un movimiento cuyo objetivo es la accesibilidad, es compartir las investigaciones del ciudadano. Y su principio está la infraestructura abierta, apoyo, intercambio, metodología, revisión de pares, que hoy es más fácil, antes era más difícil que un par que esté en Colombia, hoy no, hoy, bueno, aquí inclusive una de las personas que está presente se puede comunicar con su jefe diariamente y el jefe está fuera del país. Es decir, eso nos pasa hoy en día, es mucho más fácil. Entonces, podemos tener un conocimiento mucho más limpio y más evaluado o mejor evaluado cuando estos árbitros
no solo son locales, que nos crea como una endogamia, sino más bien, ajá, ¿qué piensa el de Colombia? ¿Qué piensa el de otro país? ¿Y cómo ve esa investigación los de fuera? Entonces, al tener ese arbitraje abierto, por supuesto, se enriquece el conocimiento. Ya no es solo lo que dijo fulano y está allí plasmado, sino que, igual las tesis de grado. Las tesis de grado hoy en día podemos colocar a personas que estén lejos y vía internet pues participan en la evaluación de la tesis. Por supuesto, la visibilidad y disponibilidad de esos datos abiertos, el acceso abierto, los repositorios, insisto, es un tema que toca. Hay artículos que hemos publicado sobre el repositorio, recursos educativos abiertos, y todas las universidades tienen que, y vamos hacia eso, a que tengan su repositorio, y después tendremos que hacer un sistema de repositorio. Es decir, unir y cómo nos enlazamos un repositorio con otro. Europa tiene en este momento un repositorio que tiene 11 millones de tesis de grado de toda la Comunidad Económica Europea. Entonces, hacia allá debemos ver cómo incorporar toda América Latina en todas estas temáticas. Una red social de ciencia, es decir, ciencia para la sociedad, para la comunidad, una visión sistémica de la investigación, el docente, la innovación, las publicaciones, el acceso, es decir, darle forma a ese ecosistema. No que, bueno, esto está aquí y esto está aquí, no, todo eso está articulado y debe estar articulado. Y esa es la idea de que entonces, esa es la idea del acceso abierto y que todo ese material digital y educativo. ¿Cuál sería un elemento que tenemos que estar pendiente? El uso adecuado de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque si no hay una ética y una cultura de nosotros hacia usar ese conocimiento, y lo hemos visto, aumentan los plagios, aumentan la falta de citar a alguien que está diciendo algo. ¿Por qué? Porque sencillamente no encuentra no tiene la cultura de poder leer a otros autores. Generalmente, ¿verdad? La ciencia abierta debe financiarse con fondos públicos. Eso no quiere decir que sea solamente fondos públicos. Pueden ser fundaciones, asociaciones, sociedades científicas que también pueden financiar proyectos y, por supuesto, pueden financiar publicaciones sobre ese proyecto. Aquí tenemos la importancia de los índices, que él preguntaba qué era indización, es decir, es donde buscar. Ahí tienen el directorio de acceso abierto, de revistas de acceso abierto, Redalit, que es una red latinoamericana, es decir, Cielo, que le da visibilidad a las revistas de América Latina en su amplitud, Latin Index, que es un índice latinoamericano, y esto es producto de ir articulando esa ciencia abierta que estamos hablando. Es decir, ya tenemos más información sobre nuestros países que están alrededor y tenemos acceso a muchas revistas científicas. Aquí está el uso de Internet, mire cómo ahí no se ve bien por la luz, pero podemos apreciar que todos los puntos rojos ya es la presencia de Internet. Por supuesto, esa parte verde que ven allí es el Amazonas, en la parte aquí África, que todavía está, pero los puntos rojos quiere decir donde ya están las plataformas presentes de Internet. Y esta es la red, el impacto tecnológico, esa sacudida nos ha llevado a crear redes donde ya estamos comunicados todos. El WhatsApp es una gran red. ¿Cómo nos podemos comunicar? Usted llegó a la China, mira, estoy llegando, bajando el avión, y lo sabe aquí la persona en el tiempo real. Entonces, redes de conocimiento y pasa igual. Es decir, y pasó en el caso de COVID. Aquí tenemos un acceso abierto de las publicaciones, por supuesto, amerita de una infraestructura para poder acceder a él. Y este es el informe de UNESCO, en el cual solo me voy a detener en la siguiente lámina. Son problemas urgentes que dice la UNESCO y radica en la ciencia mundial. El enfoque de la ciencia mundial ha cambiado radicalmente, señala la UNESCO, tanto para la investigación básica como la investigación aplicada. Los países de altos ingresos han recortado los gastos públicos, mientras que el financiamiento del sector privado cada vez aumenta más. Es decir, los inversores de las empresas privadas saben que si no tienen investigación, el caso de las empresas farmacéuticas, imagínense ustedes. Es decir, si no hay investigación, ¿cómo van a tener datos? ¿Cómo van a avanzar?
Entonces, hemos visto que esa balanza donde el país, el ejecutivo invertía más, está invirtiendo menos, pero las empresas privadas cada vez están invirtiendo más en investigación. Aquí tienen dos datos que me los puse en negrita aquí, fíjense. El informe de la UNESCO sobre ciencia señala que tenemos 7.8 millones de investigadores. Ese es el dato de UNESCO. Y por supuesto que viene aumentando los doctores, los doctorados, pero a ellos les preocupa una cosa, hemos aumentado el número de doctores, pero no hemos mejorado la calidad de la investigación, ni estamos generando más investigación. Entonces, eso hay un desequilibrio que hay que atenderlo. Y, por supuesto, la distribución de las publicaciones, fíjense que los doctorados en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica, va muchos estudiantes a hacer doctorado, y en Malasia. Fíjense, ahí están los números de estudiantes. Ha aumentado, las publicaciones científicas aumentaron un 25%, y en este momento se habla de 1.27 millones de publicaciones, perdón. Y Estados Unidos se dice que publica el 25% de las publicaciones científicas del mundo. Eso nos da un dato que del 100% de publicaciones, la ciencia abierta solo está cubriendo una parte, un 20%. El 80% es ciencia encerrada todavía, que hay que pagar por ella para acceder. Es decir, un investigador que está haciendo estudios tiene que pagar a una revista científica para poder acceder a conocimiento que queda en unos índices privados. ¿De acuerdo? Lo hablo así para aquellos que no conocen la materia, para que entiendan. En América, Brasil, México, Chile, Argentina y Cuba tienen el mayor número de publicaciones. China ha duplicado sus publicaciones y sus estudiantes, pero ojo, también ha duplicado la cantidad de artículos que nosotros llamamos depredadores y de revistas depredadoras. ¿Qué son revistas depredadoras? Malas, falsas. Se montan, se roban las ideas de otros, hacen un artículo, lo montan porque tienen necesidad de, que es un elemento que nos está haciendo mucho daño, lectura de factor de impacto, de tener impacto en las personas. Se está criticando mucho por movimientos de investigadores y que van en contra de eso, para poder ascender dentro de sus universidades como investigadores. Entonces, por supuesto, eso nos está haciendo daño. Y Venezuela ocupó el cuarto y quinto lugar, y en 2014 bajó al séptimo y noveno lugar. Y les digo esto porque Venezuela ocupó durante mucho tiempo el cuarto, quinto lugar de América Latina en publicaciones científicas y en productividad científica. Y por supuesto, para el 2016 contaba con 1.064 artículos. Ahora, en la página de Fonacit, vi mucho más y creo que la traje. Bueno, en este tipo de acceso, por supuesto, el aspecto legal es importante. Las barreras económicas, legales, tecnológicas, son limitaciones que tenemos todavía para llevar a cabo en las universidades. Una universidad que recibe nada más que un presupuesto para pagar a los empleados no puede hacer investigación. Es decir, ahí tenemos problemas y debilidades muy fuertes que tenemos que indagar y que tenemos que resolver, y eso se resuelve solo con políticas y asignación, una política coherente nacional que asigne presupuesto y que podamos pedir a través de proyectos, de desarrollo de proyectos. Bueno, todos los estudios financiados por la Comunidad Económica Europea, ya ellos han decretado que son de acceso libre a partir del 2014. Es decir, lo que ellos, sin embargo, porque España venía muy preocupada en pagar miles de euros para poder acceder a la investigación. Por supuesto, el acceso a la ciencia y sus beneficios es un derecho humano que ha sido muy ignorado y que en este momento se está entrando. Ya más o menos hemos visto los principios de la ciencia abierta y vamos quiero pasar las reflexiones académicas sobre la ciencia abierta. En las universidades, lo que les decía, es importante los indicadores de producción y productividad científica. ¿Qué es eso? Cuando ustedes ven los rankings, dice la universidad tal ocupó el tanto lugar de América Latina, el 300, el 200, el 150, el 400. Esta es la suma de varios indicadores. Un indicador es número de alumnos,
otro indicador es número de cursos de pregrado, número de cursos de posgrado, otro indicador es la biblioteca, las publicaciones, pero los indicadores que más puntean es los indicadores de productividad científica, es decir, ¿qué publica esa universidad? ¿Qué está publicando esa universidad? ¿Cuánto está publicando? ¿Sobre qué áreas? ¿Sobre qué áreas temáticas? ¿Cuántas revistas al día tiene? ¿Cuántas revistas de alto impacto tiene que están llegando a la población de investigadores? Y, por supuesto, esa productividad científica se mide por estudios bibliométricos. Esos indicadores nos permiten ubicar a las universidades en esos rankings latinoamericanos o internacionales. Por supuesto, lo que les decía, que hay limitaciones todavía, que tenemos problemas todavía, pero hemos avanzado algo y ya tocaremos un momentico lo del caso Venezuela, que es aparte del resto de América Latina. Ahí les digo, fíjense que ustedes ven un candado cerrado, un candado abierto. Estamos todavía así en la ciencia abierta. No hemos terminado de abrir, está medio abierto, 20% solo del 100% lo que está abierto, y estamos buscando esas llaves que son la solución para poder abrir la ciencia, para poder tener para investigación, para las bibliotecas, dotación para las bibliotecas, dotación para las revistas, dotación para los investigadores. De repente un investigador tiene su paper, como se dice, o su artículo científico y no encuentra dónde publicarlo. Entonces tiene que comprar un DOI que le cuesta de repente $3 o más. Ahorita lo estamos consiguiendo con el CSH, pero tiene que comprarlo, pero resulta que él gana $9, $10 al mes, no puede gastar $3 en un DOI. Entonces, nos está afectando muchísimo, por eso es que todavía tenemos parte de esos candados cerrados. Y hasta que nos... Quienes han trabajado mucho, UNESCO y CLAPSO, vienen empujándonos en América Latina, dando la batalla porque realmente tengamos para hacer ciencia, para investigar en ciencia, y para, fíjense que CLAPSO señala 860 centros y más o menos 400 revistas en 55 países. Es decir, eso demuestra que hay un quehacer científico, hay un quehacer bibliográfico de productividad científica. Y, por supuesto, ¿cuánto cuestan esas revistas científicas? Eso es lo que ha llevado a este auge de la ciencia abierta, porque los costos comprar un acceso, y aquí está Quintana, que debe saber lo que costaba en las universidades comprarle el acceso a las publicaciones que no tienen acceso abierto. Y se habla de que esa es la ciencia especial, la mejor ciencia, la ciencia exquisita, vamos a llamarlo así. Y por supuesto, investigadores del caso del IBI tienen 4 años sin que les compren las bases de datos. Entonces, esas bases de datos es lo que les permite como estar al día con la investigación que ellos están realizando. Entonces, tienen que pagar para poder acceder a esas bases de datos de esa investigación explícita a su campo y necesaria y reciente y buena y de buena calidad. Entonces, él tiene que pagar por ello. Publicar, por supuesto, tiene un costo y pagan los autores, los editores, los árbitros. En Venezuela, no, yo creo que aquí no pagan el arbitraje de nadie ni de nada. Nunca lo hemos pagado porque no hay cómo pagar. Entonces la gente es de su buena voluntad que arbitra y que le dice, mire, pero en 10 días no tiene ese artículo leído. Lo tiene, a veces tarda 5 días más, pero es que no les pagan a los árbitros. Y por supuesto, los autores publican porque quieren publicar y porque además la universidad les exige su calidad como docentes y como investigadores. Así está el mundo de las revistas, como ese mundo muy cuestionado, con muchos problemas enormes, con revistas y editores que están fuera del orden ético y que por supuesto están montándose. Nosotros tenemos varias revistas venezolanas que han sido depredadas y que se montaron y se están publicando allí, se cuelgan, es decir, aprovechan el mismo ISSN, van a la página web y ahí se montan. Y entonces publican, y entonces usted encuentra Interciencia, por ejemplo, con un listado de revistas de artículos chinos, de la tailandeses, de estos países, y usted dice, bueno, ¿y por qué esta gente está publicando aquí? Y resulta que no fueron ni arbitrados esos trabajos, sino se montan en la revista, así como por ahí pintan un tiburón que se come algo y se monta allí.
Entonces, esa es parte de la gran preocupación que tenemos las universidades con lo que está pasando con nuestras revistas científicas. Presentamos con esto, con el doctor Stegeman, presentamos un trabajo en la Academia de Medicina justamente sobre las revistas venezolanas que habían sido dañadas por esto. Esto es como un cáncer, como un hongo que come y se come en las revistas y se come, por supuesto, en la productividad científica. Por supuesto, allí puse algo y lo ven en rojo, en un círculo rojo. Como hay que pagar por publicar en revistas de ciencia abierta y dice, bueno, pero si es ciencia abierta, sí, pero lamentablemente en Venezuela tenemos que pagar, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagarle al que monta la revista, alguien tiene que pagarle al que escribe el artículo, alguien tiene que pagarle al diseñador, alguien tiene que, ajá, aquí tenemos gente que hace ese trabajo, pero a veces no se le paga. Y entonces alguien tiene que hacer eso. Si nosotros tuvimos hasta el 2009 una política de Estado que cofinanciaba a las universidades para publicar las revistas científicas. En el 2009 eso murió y desde el 2009 para acá no tenemos quien nos cofinancie. No tenemos acceso a Cielo, no tenemos acceso a una cantidad. Cielo es una base de datos científica donde entran las revistas que son evaluadas, son revistas de calidad. Entonces yo la he llamado, fíjense que los que saben algo ya de ciencia abierta, saben que hay la vía de diamante, la vía verde, la vía dorada, que son vías de cómo llegar a ese financiamiento y cómo publicar y cómo darle visibilidad a esa revista y publicar. Yo digo que la vía de nosotros es una vía huérfana o es una vía de caridad, porque vivimos realmente de la caridad y vivimos de la orfandad, de que nos ayuden. Buscamos de aquí y allá, pedimos una fundación para poder sacar las revistas. Entonces, esa es parte de nuestra realidad. Y por supuesto, lo que digo, ahí han surgido revistas depredadoras o predadoras, como también las llaman también falsas, y congresos, ojo, nos invitan a congresos, usted pasa su tarjeta, quiere ir y es falso el congreso. Entonces, hay que estar alerta a estos problemas que están sucediendo. Todo esto ocurrió a partir de la década de los 70. Los investigadores se dieron cuenta que las revistas científicas estaban usándolo. Es decir, ellos producían y los grandes consorcios indizaban sus revistas en los índices de ese momento, pero ellos no recibían ningún reconocimiento ni nada, sino solamente publicó. Para ellos era la satisfacción de que los habían publicado. Después se creó el factor de impacto, que era factor de impacto, quiere decir si la persona es conocida o es citada, sobre todo que sea citado, que tenga el impacto su trabajo sobre otros trabajos que están haciendo. Entonces, por eso para muchas personas, no, y me citó, tengo 29 citas, tengo 30 citas, es decir, están usando mi literatura, están usando lo que yo escribí, vale la pena lo que yo escribí. Es decir, esa es parte del factor de impacto. En este momento muy cuestionado, se está usando básicamente para la revista, pero no para los autores, porque eso ha creado un círculo muy maligno en el sentido de que se ha creado hasta una red. Yo te cito y tú me citas y un club de citaciones. Entonces ese mi amigo me cita, yo me cito y yo voy a estar en esa red de citados. Entonces esto se ha cuestionado por los investigadores mismos y hay una declaración DORA que fue en San Francisco, hay otra declaración en México, ha habido varias declaraciones, otra en Brasil, sobre este factor de impacto. Pero fíjense, en la búsqueda de ese camino para llegar a la investigación, a esas revistas prohibidas, vamos a llamarlas así, costosas, a la ciencia de primer mundo que llaman, les tienen muchos nombres, a las revistas exquisitas, Science, Nature, American Journal Disease, Chemical, todas estas grandes revistas norteamericanas, muchas son norteamericanas, muchas son inglesas, son revistas europeas. De Europa ahora se ha abierto más y Alemania se ha abierto más a la ciencia abierta. Han creado este camino. Este camino es un camino de búsqueda bibliográfica a través de este señor, inventó esta librería biblioteca que se llama Shandong Library on Materials, el C-Hook que le llaman, el cuervo negro. Vean lo que tiene la llave, yo abro la llave. Este señor vacía una cantidad de bases de datos y facilita a los investigadores las investigaciones prohibidas. Es decir, las investigaciones costosas, especializadas, de estos índices incomprables para las bibliotecas.
Las bibliotecas hoy en día no podemos comprar esos índices, eso valen miles de dólares, miles de euros. Aquí tienen la red de repositorios, miren cómo está ya el mundo de repositorios, pueden mirarlo, cada día se crean más repositorios y cada día tenemos más comunicación y somos más visibles porque ya la gente tiene acceso y los repositorios están mejorando mucho sus tecnologías. El DOC es un directorio de revistas Open Access, de acceso abierto, y ese DOC nos remite a revistas de buena calidad, evaluadas, que están en acceso abierto, que pueden ser revisadas. Lo que yo les decía del COVID. El COVID, y por eso le digo que el tema varía de indicador de productividad científica, nos va a variar con el tema de moda de la investigación. En el caso del 2019, 2020, 2021, el COVID produjo en un año 84.000 artículos científicos. Y de esos 84.000 artículos científicos en un año, sacudió a las revistas científicas académicas con mayor fuerza, por supuesto. Y las publicaciones científicas vivieron una pandemia en sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería publicar y dar soluciones al COVID. Entonces, fíjense que todos los investigadores de todas partes del mundo, incluida Venezuela, publicaron artículos sobre COVID, qué hacer, cuál experiencia habían tenido, qué encontraron en los hospitales, qué encontraron en las autopsias. Es decir, y ese producto de esos 84.000 artículos encontró que posteriormente el año siguiente, 2020-21, más del 2021, hubo una retractación de 39% de los artículos publicados. Es decir, señores, yo retiro mi artículo porque no es verdad lo que yo encontré y lo que dije, no es mentira esto, es mentira esto, y el 39% de esos 84.000 artículos han sido retirados de las revistas. Por bastante. Quiere decir que mucha de esa ciencia que se hizo para atender el COVID no era la adecuada, la verdadera, pero se estaban buscando soluciones. Y eso dio mucho con la ciencia abierta, porque se abrieron estos índices a publicar, estos índices de prestigio y revistas de prestigio en publicar porque había una necesidad mundial de la población de atender el COVID. Entonces, eso influyó mucho en la ciencia abierta. Por supuesto, hay muchos artículos retractados, véanlos allí, hay un 41.000 artículos retractados en las bases de datos de Scopus y que genera alerta de retractación y no de todas estas bases de datos hay una cantidad de artículos que han sido retirados y que han sido cuestionados. Bueno, eso ha creado una ciencia en riesgo, una ciencia que no es verdadera, que es falsa, y por supuesto hay que tener mucho cuidado con esos aspectos, y por eso que el investigador puede alterar, ojo con eso. Y hay una página que yo la disfruto, yo siempre dejo un ratico, que es artículo cuestionado por su ética. Ya estoy terminando. Entonces, aquí conocemos, ¿verdad? Este trabajo lo presentamos sobre ciencia en riesgo, la Academia de Medicina, por supuesto, para conocer cuáles eran esas editoriales depredadoras y que las universidades tienen que estar alertas sobre estas, porque roban sencillamente, roban los documentos. Aquí las sociedades científicas, por supuesto, juegan un papel muy importante hoy día y son quienes están, en cierta forma, cofinanciando las investigaciones. Estos rankings que hablamos se refieren o se reflejan en la calidad de las universidades. Por eso es que usted encuentra que la universidad tal ocupa, la UCAP ocupó, por cierto, el año pasado ocupó el primer lugar en Venezuela y este año también. Es decir, fíjense cómo a través de estos rankings se ubican y son varios. Y uno es productividad científica, pero otro es número de estudiantes. Son muchos indicadores que suman y que van ubicando o dándole a la universidad el rango. Existe el RICIT o RICIT, que es la red latinoamericana de indicadores de ciencia y tecnología, donde aparecen y varias redes que ni el tiempo no nos da, pero simplemente para que lo vean, donde están esos indicadores y donde están las universidades con su medición de datos por cantidad de productos científicos y, por supuesto, incluye número de tesis, número de alumnos, número de posgrado, número de egresados de posgrado, número de egresados de pregrado, es decir, hay una cantidad de elementos. Esto es la parte de DORA, que le digo, DORA es el movimiento de
que critica el indicador de factor de impacto en el investigador. Lo acepta en la revista, más no en el investigador. Y fue firmada por 300 biólogos. Aquí está más o menos, sí, dice que en esa reunión habían más o menos unas 6.000 personas y más de 300 entidades científicas. Y por supuesto, hicieron esa declaración y desde allí también se sacudió la ciencia abierta de ir buscando otros indicadores, otros factores y otra forma de medir la productividad científica del autor y de las universidades. Aquí está, esta es la parte de las publicaciones, que es muy importante y que las universidades tienen que cuidar mucho sus publicaciones y divulgarlas, dar acceso de la manera más fácil. Y por supuesto, aquí yo creo que ya podemos ir terminando. Nosotros amamos tanto el acceso abierto. Yo creo que hay este monopolio, que es una de las luchas grandes de las revistas científicas de América Latina, porque muchas de ellas no están en estos grandes índices internacionales y, por supuesto, el 50% de las publicaciones científicas indizadas en la ciencia, en la Web Science, o sea, en la web de la ciencia, no son publicaciones abiertas, sino que le da más valor a las publicaciones que cuesta dinero, que hay que mantenerla, que hay que ingresar a ella por pago de tarjetas o por compra o por adquisición en las bibliotecas de estas colecciones. Así que estas publicaciones abiertas, voy a pasar aquí están las empresas. American Chemical es la única que es una sociedad científica, las otras son privadas, con un gran desarrollo en todos los países. Tienen la Thomson, está en todas partes, Taylor y Francis está en todas partes, es decir, son monopolios realmente de la ciencia. Quiero terminar vamos a avanzar esto aquí con los investigadores en los países de el G20, que ahí están, son 20 países, y ustedes pueden ver la presencia de estos 20 países ya en la ciencia abierta por porcentaje. Entonces, la UNESCO se ha dado a la tarea de empujar y de ayudar a que podamos hablar con más propiedad de ciencia abierta. No quiero terminar sin antes, porque ya estoy sobre el tiempo, sin antes decir a qué pasa a nivel nacional. A nivel nacional tenemos el FONACYT y la ONTI, el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, y el FONACYT, que es el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos un artículo científico, un artículo de la Constitución, el que nos da el derecho, no sé si aquí están los cambios que se están dando en las revistas. Por cierto, poco reconocido este rigor, pero es un índice de instituciones, es decir, cada institución se va a ir inscribiendo allí, así como es el DOI y como es el ORCID, para poder ser cuantificado en estos vamos a llevarnos estas grandes bases de datos, las instituciones. Y, por supuesto, en el caso, quiero llegar a la ley, aquí está. El artículo 4 es concertar y ejecutar las políticas de cooperación internacional, y vean el 1.11 dice, promover mecanismos para divulgación, difusión e intercambio de los resultados de investigación y desarrollo y de innovación y tecnología generados en el país. Ahí esa es la base que nos garantiza a todas las universidades, a todos los que hacemos investigación, que deberíamos desarrollar eso y el país debería de darnos el poder. Pero es lo que les decía, el caso de las universidades autónomas, y aquí hay varias personas de las universidades autónomas, no nos están dando dinero para investigación. Entonces, han muerto el 39% de las revistas científicas, está dormida. 39% de las revistas científicas de las universidades autónomas. Aquí hay alguien en el público que tenían 5 revistas en la universidad, y la puedo nombrar, en la UDO, y creo que queda una sola. Es decir, eso ha pasado en muchas de nuestras instituciones. Entonces y fíjense que el 12 dice crear un sistema nacional de información científica, tecnológica e innovación. ¿Cómo se crea un sistema? Articulando. Si no articulamos a todas las entidades y no hablamos el mismo lenguaje,
y no nos comunicamos y no creamos redes de información y redes de investigadores, no vamos a tener un sistema. Así se crea un sistema. Y en el caso, esta es la página web de ellos, de FONACYT, tuvieron un evento, porque no quería que dijeran que no quería decir nada del país. Aquí está, en el marco del evento, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, por UNESCO, se hizo un lanzamiento de un libro, está disponible en internet, ustedes lo pueden ver, y por supuesto, la obra está redactada, ahí están los autores, publicado por la ONTI, y está dedicado a la ciencia abierta. Claro, es una ciencia vista dentro de la política de Estado y para el Estado. Es decir, la podemos optar. Cuando yo recuerdo que hablé con mi gran maestro, el doctor Stegeman, me dijo, sí, pero no se está haciendo. Bueno, se está haciendo en unos sectores del país. En otros sectores, no, las universidades autónomas, que son las mayores productoras de conocimiento, no estamos recibiendo nada. Esa política es sesgada. Es sesgada, claro. Solamente entran dentro de esa propuesta, claro, los entes gubernamentales. Nada más. Pero es que nosotros seríamos gubernamentales, las universidades autónomas, y nos sacan. No estamos. Exactamente. Claro, todo. Ahora Revencí está relanzada por la Universidad de los Andes. Ya está de nuevo relanzada y el mismo FONACYT está insistiendo en que sea un índice nacional. Ojalá que eso prospere. Vean la caída de las revistas, cómo hemos venido cayendo. He vivido, como dice, eso los que somos editores sabemos que es así, que tenemos 1 o 2 años de atraso, y las que no han dormido, están durmiendo el sueño, la siesta, el problema. Y por supuesto, el problema de la ciencia abierta en Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay un arbitraje, el arbitraje que tenemos es deficiente, hay mucha endogamia, la ética, el problema es, tiene que haber una cultura para la ciencia abierta, una cultura de todo, del estudiante, del profesor, de la academia, de los investigadores, de las revistas, de los editores, porque para poder, como decían los muchachos, para poder leer en el mismo libro. Es decir, si no hay esa cultura, no podemos. La falta de financiamiento adecuado, las universidades sin presupuesto, el origen de los fondos de financiamiento de las revistas, no tenemos. Yo ahorita estoy esperando porque me van a aprobar $300 para sacar 2 números de una revista. Entonces uno de repente dice, bueno, ¿y cuánto se gasta en cantidad de cosas? Y no hay $300 para sacar 2 volúmenes completos, bien completos, con casi 15 artículos cada número. Entonces, ¿quién paga lo publicado? Muchas veces de nuestro bolsillo pagamos lo publicado. Venezuela no tiene una clara política de publicaciones científicas, no tiene una clara política de biblioteca, no tiene una clara política de gestión del conocimiento, por supuesto. Hay países pobres en información y ese es uno de nuestros países, y sobre todo los países de América Latina. Mientras no superemos esto, y por eso es que es tan importante la información, y un respeto al profesional de la bibliotecología y de la archivología, porque no es posible que de repente en muchas instituciones llega una persona que no sabe el manejo de gestión del conocimiento ni del manejo de publicaciones y lo nombran. Entonces, a gestionar, a gerenciar algo que no sabe gerenciar. Entonces, allí es parte del problema que tenemos, de que no se nombra a los gerentes de información en la gerencia de información. Entonces, por supuesto, ciencia abierta, acceso abierto, bibliotecas universitarias abiertas. Fíjense que todo empezó, que lo abierto no es nada nuevo, que cuando las bibliotecas abrieron la estantería, eso es ciencia abierta. Cuando abrimos las estanterías hace un montón de años, pero vamos a dejar pasar a la gente a que revise lo que quiere en la estantería. Sí, eso es parte de la ciencia abierta. Claro, y ahí llegaron, y las revisan, y eso no era así. Los más jóvenes no tienen idea de que eso había que esperar, que el libro llegara, que el libro no lo prestara, que el libro bajara, que el libro entregara. Es decir, y no, mira, pero yo quiero sentarme, me siento en el suelo y veo lo que tengo ahí alrededor. Eso es parte de esa visión de mundo distinta. Bueno, lamentablemente, mientras no resolvamos todos esos problemas que hemos hablado, la falta de interés por la memoria documental y el patrimonio del país, la dispersión de recursos de información, hasta que no nos articulemos, no vamos a poder ser bien. La creación de Alfin como un problema de brecha digital para que la gente
tenga permanentemente. Mire, a uno le pasa, uno va al banco, mire, yo no sé cómo usar esta aplicación que ustedes están diciendo. Resulta que uno va para que le explique y no saben tampoco. El empleado del banco no sabe. Entonces, esa es la necesidad de tener alfabetización permanente para uno poder hacer uso de la tecnología adecuada. Bueno, la red de educación superior es la más afectada, indiscutiblemente, mientras no desarrollemos la ciencia abierta, y esto es lo que nos espera. Es decir, la tecnología está aquí presente y vean lo que lo estamos en este momento. 80% de la educación superior será en línea y se dictará en línea, y eso amerita digitalizar documentos, eso amerita ciencia abierta, eso amerita hablar de una ciencia que esté disponible en cualquier momento y desde cualquier parte. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto estamos a la orden para las preguntas. Profe, hay una cantidad significativa de intervenciones por acá por el chat. El señor Airigone genera una pregunta. En Venezuela tenemos índices para revistas electrónicas. Sí, bueno, sí, no. Sí, porque sí, no. Así mismo le contesto. Y esta pregunta la acaba de hacer la directora de aquí de la biblioteca. Es decir, nosotros estamos trabajando hasta el 2009 con FONACYT en el desarrollo, primero, de un núcleo de revistas de calidad. Dos, en tener un directorio nacional de revistas. Ahí Revencid ocupó un lugar muy importante. Revencid es hecho con tecnología venezolana en la ULA, la Universidad de los Andes. Y por supuesto se estaban indizando con un nexo con Redalit. Es decir, Redalit apoyaba a Revencid en este desarrollo. Esto tuvo unos años dormido por los problemas que conocemos, casi 5 años, diría yo, ¿verdad? Casi 5 años. Y lo acaban de retomar nuevamente en la Universidad de los Andes. Ojalá que siga. Ahí está Fabiola. ¿Cómo es el apellido, Fabiola? Bueno, un bibliotecólogo y un ingeniero de sistema que están trabajando en Rosales, Fabiola Rosales, y Lionel. Están trabajando en ello, en actualizar. El vicerrectorado académico de la ULA ha dado un aporte al índice para poder. Ahora, lo lógico es que empezáramos porque estuvieran inscritas todas las revistas venezolanas para poder tener un índice de las revistas que existen en el país. Es decir, si estamos hablando que la ciencia abierta es crear datos y recoger esos datos, tenemos que empezar porque el índice nos cuente a todos, para que sepa qué revistas existen en todas las universidades, en los repositorios, cuáles no salen, cuáles sí están actualizadas, cuáles no están actualizadas, etc. Bueno, yo pienso que las bibliotecas siempre que tú tengas un comportamiento, que saques un carnet, que te identifiques, qué hace, dónde está, quién eres, es decir, vas a tener acceso al conocimiento y a la biblioteca. Y puedes publicar, si tú lo mandas, cumple con tú ves una normativa de revista, tú puedes inclusive buscar en ese directorio que dice DOA, tú metes ahí qué revista tiene que ver el título con tu título de tu investigación y te inscribes y bueno, les mandas una carta, quiero someter a la consideración de ustedes la publicación de tal artículo. Yo creo que, claro, esa es parte también de la cultura, de enseñar a la gente a ese proceso. Hay mucha gente que es autodidacta y que hace también ciencia sin haber tenido una formación, o que escribe, o siempre pongo a García Márquez que echa broma y dice que él no le gustaba ir a la escuela y no le gustaba, pero él quería escribir. Entonces, hay escritores y el mismo Einstein no le gustaba tampoco ir a la escuela y fue aplazado muchas veces, y cuando entró a la universidad tuvo que estudiar un año por su cuenta para ingresar. Es decir, la ciencia abierta también, y por eso se llama abierta, una ciencia para la sociedad, una ciencia con más inclusión. Lo que yo les decía, no es lo mismo hoy entrar a una biblioteca que entrar hace 30 años o 40 años cuando yo estudiaba. Es decir, del cielo a la tierra. Ahora tú entras libre, pasas, preguntas, la biblioteca es abierta, es autónoma, te permite hasta entrar. Antes no. Es decir, yo por eso digo que nosotros hemos tenido ciencia abierta, en la que les presenté en 1700, cuando hay un pupitre para que el investigador vea varios libros a la vez. Es decir, eso es parte, lo que ha venido es cambiando la metodología
y la tecnología que nos ha ayudado a que sea más rápida, a que tú en las redes de repente, salió el artículo de José Francisco en pediatría en el hospital de niños y está en tal parte. Eso es una maravilla, que tú estés en la cola de pagar la electricidad o de ser, ya no la pagas, tampoco la pagas por internet. No tienes ni que hacerlo. Pero estés en cualquier sitio y tú te enteras de noticias de lo que está sucediendo en tu disciplina y que te meten en el chat de tu disciplina. Entonces tú entras en el chat de tu disciplina y te pones al día de lo que están haciendo todos tus colegas. Y a la vez tú pones lo que tú estás haciendo. Es decir, cambió totalmente la forma de vernos y ser vistos, indiscutiblemente. Uno va a la Biblioteca Nacional de cualquier país, inclusive de Madrid, en España, yo quiero estar por 15 días, tengo que revisar esto, y te dan una autorización, ingresa y revisas tu material. Es decir, y estás allí, compartes con ellos y te dejan libertad de todo. Que además allá tienes la libertad de sacar todas las copias que quieras, de digitalizar lo que quieras, el material. Es decir, es bien libre. La Biblioteca Nacional, yo tengo un carnet de investigador y entro a la Biblioteca Nacional y yo no soy personal de la Biblioteca Nacional, pero soy un ciudadano. Entonces, mire, yo quiero investigar porque ellos reciben libros, sobre todo estos libros de los organismos internacionales que son gubernamentales en el sentido que aglutina a los Estados miembros. Entonces, de repente, mire, yo quiero ver el trabajo del fondo, ¿cómo se llama? El CLAD, cualquiera de estos organismos internacionales, la OEA, de Naciones Unidas. Entonces, por supuesto, uno tiene acceso. Lo que investigaron los investigadores de la década de los 80 fue VIH. Cuando tú eso lo llevas al año 37, era polio. Y te digo en el área biomédica, porque en el área biomédica hay un altibajo de los temas. Nosotros igual en ciencias sociales, pobreza, entonces pasa pobreza, embarazo de adolescente, sube a la canasta básica de alimentación. Entonces cada año hay un tema que es más investigado y que más publicado. La gente publica más sobre ese tema. Y entonces eso es bien interesante. Y había algo más que yo quería decir allí en relación al tema. También es importante, por ejemplo, que en la ciencia abierta, en las ciencias básicas, química, física, matemáticas, ciencias duras que uno llama, por supuesto, está más cerrada, es menos, tiene que bajar a la sociedad de otra manera. Las ciencias humanas, las ciencias sociales, por supuesto, por sus características, su influencia en la sociedad es más directa, más rápida, más asimilada, más visual y más de vivencia. Entonces, de repente, ahí está un filósofo, entonces de repente un tema filosófico de ahorita, por supuesto, si ellos emiten una serie de frases básicas por las redes sociales, llega la gente, bueno, por ejemplo, filosofía para niños, y hay filosofía para niños, está haciéndose filosofía para niños. Es decir, se pone de moda y es más fácil de acceder que la ciencia básica. Y más fácil de entender, por supuesto. El científico puro, el científico de las ciencias duras, tiene que hacer adaptaciones para la población. Y por eso es que, sí había algo que decir, que las universidades tienen un papel muy importante que jugar en la ciencia abierta, son las mayores productoras de conocimiento y es la realidad latinoamericana. Sí, me acordé. Ayer concluyó el trabajo de Claxo en la Universidad en Lima. Esta fue en Lima, en la Universidad Autónoma de San Marcos. Y, por supuesto, el tema de la evaluación académica. Y yo insisto, yo le meto a esta evaluación académica, nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes de las universidades, y deben recordarme mis exalumnos, yo les decía, a leer artículos científicos del pregrado. Tienen que leer artículos científicos del pregrado, no esperar el posgrado para leer artículos científicos. Porque el que se forma con esta literatura va a producir esa literatura. No es lo mismo que el que se forma con el libro y con la tesis que le da el profesor. No, eso tiene que cambiar y eso
y tienen que acudir a nuevas formas o nuevos mecanismos de actualización, de visión de la ciencia, de manejo de la ciencia, del conocimiento, por supuesto, todo. El conocimiento, la ciencia y conocimiento. Algunos puntos muy interesantes que llamaron mi atención, y entre eso está lo de los datos abiertos, uno de los principios fundamentales de la ciencia abierta, y esto, los datos en abierto, y esto ya varios estados están trabajando en pro de eso. En Latinoamérica podemos tener unos ejemplos, como el caso de Brasil, y en Chile ya hay repositorios de datos. Entonces, uno de los que está en la cabeza, ese es como uno de los más como incipientes ahorita, pero el de Chile es uno de los que tiene un poquito más de desarrollo y que hemos estado viendo. Para mí fue algo sorprendente. Yo ya no es solamente repositorios institucionales, sino también un repositorio de datos. Ya está mucho más acalado más de los principios en la página web del Estado. Está entre las políticas de Estado abrir lo de datos abiertos y de crear datos abiertos. Ahora fíjate qué pasa en Chile, que es bien interesante porque uno de repente tiene que echar para atrás. Chile tuvo una maestra muy buena que fue la creadora de allá de todo el CONACYT de Chile, el CONICYT de Chile, que no recuerdo en este momento su nombre, pero recuerdo su cara. Estuvo aquí en varias oportunidades, llegó a Venezuela y publicó cantidad de trabajo, pero era una mujer con una de avanzada. Entonces, por supuesto, la creación de datos es básico, pero es lo que yo les decía allí. Ustedes ven, ustedes no van ya hoy a Google o a Bing y le preguntan, no, ni siquiera ponen la palabra clave, sino la pregunta. Sencillamente, ¿cuál es la pregunta? Es decir, ya vamos, mire, ¿cuántos investigadores tiene Venezuela? De acuerdo con tal, te sale la pregunta, tienes esto y esto. Es decir, es un repositorio de datos y la gente va al dato y quiere el dato y necesitamos datos. Lo que les decía es que era lamentable que el país no tenga datos de una cantidad de dinámica de vida. Yo lo veo por mi esposo, que es investigador, José, muy sufriendo, buscando datos de enfermedades y de problemas sociales del país. Entonces, datos atrasados, a veces no tienen datos recientes. Hubo como 4 o 5 años que no se dieron datos de ningún tipo. Ahora otra vez estamos como ya más o menos percibiendo algunos datos, pero hay ausencia de datos y hay que elaborar y desarrollar nuestra datología, vamos a llamarlo así. Puede estar dentro de un repositorio institucional. El repositorio institucional que abarca revistas, libros, videos, películas, todo lo que produce la universidad está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué te hace con el dato? El dato es pregunta y respuesta, es decir, el dato, ¿cuánto se invirtió en ciencia en Venezuela? 8 millones de dólares, o sea, ¿cuántos estudiantes tiene la UCAP? Tanto. Datos concretos que tú puedes, o sencillamente datos más grandes, datos bibliográficos. Hay cursos y hay vamos a llamarlo, cursos académicos sobre datología. España ha dictado ya varios, se tienen varios. Chile ha dictado varios. Estoy tratando de acordándome de la profesora, una mujer muy preparada que tuvo a cargo el desarrollo de Chile. Aquí contamos con muchas cosas, pero desde el 2008-2009 está dormido todo. Después no se ha hecho más nada. Fíjense que hay una cosa muy interesante en lo que preguntábamos. En un mismo repositorio, es decir, tú tienes un repositorio institucional y dentro de ese repositorio institucional tienes una sección de datos de los investigadores. Y entonces ahí está dada la data que tú puedes manipular. Y el caso, inclusive aquí está una persona que conoce los datos, por ejemplo, del Caribe, nuestro mar Caribe. 2 personas que nosotros conocemos trabajan en el desarrollo de esas investigaciones y montaron una base de datos que está disponible en Internet para el que la quiera ver y puede sacar de ahí información para sus investigaciones. Es decir, ahí está la data, tú la usas como quieras, pero lo importante es la disponibilidad que está, y entonces, por supuesto, bien hecha, son Excel, como dice, ¿verdad? Son datos bien claros, bien completos sobre las investigaciones. Y eso es lo que queremos, porque de ahí surgen nuevas investigaciones. Por ejemplo, chikungunya ahorita, que hay casos también de dengue, de todo, y no sabemos cuántos casos tenemos, no sabemos. Entonces, malaria. Es decir, todo eso es necesario tener. Sí, yo creo que hay un problema importante que
tiene que ver con la cultura de investigación que no tenemos en el país, que no tenemos en las universidades. Porque uno de los problemas, una de las mayores resistencias que hay de parte de los investigadores es acceder sus datos para que estén de acceso libre, por ese temor a que me vayan a quitar lo que es mío. Pero es que esos datos no le pertenecen a nadie. Esos datos, además, Yo le muchas empecé veces... la frase que yo les dije, yo paso la vela, la luz sin quitarme mi luz. Es decir, yo te paso a ti el conocimiento y tú sigues. Ese es el símil que me encantó, porque esa debe ser la ciencia. Es decir, a mí me encantó que Paoli dijo por aquí una cosa mía. Yo creo que el hecho que uno sea especialista en información no puede ser egoísta con la información, tienes que darla toda la que tienes. Y dar toda la que pueda. Claro, y más me llega, y más aprendo de los demás. Porque es lo que les decía, es un ciclo. Es un ciclo, da, recibe, da, vuelve a... Esa luz, pasas de luz y sigue. Por eso yo les digo que yo lo refiero mucho con la ilustración. Y cuando tú pasas la ilustración al movimiento que nace en España y pasa a América, como la ilustración fue lo que logró que estos países se independizaran. Que es lo interesante, porque cambió el pensamiento y se nutrieron de allí todos esos jóvenes. Bueno, esa es la ilustración. Es más, yo he encontrado en las revistas científicas del siglo XIX que decían, por ejemplo, una nota a las madres. Y entonces le dedicaban a la mamá cosas que debería saber la mamá de la higiene. La higiene básica para que tuvieran la limpieza, atendieran el hogar, los niños. Y cuando tú dices, bueno, te montas hoy no tiene sentido, pero es que en aquel momento sí lo tenía. Porque era educar. Bueno, eso es lo que queremos. Esa es la ciencia abierta, es destapar esa lata para que... el tema de moda. Claro, en aquel tiempo era el tema de moda. No había asepsia, no había, la higiene estaba de moda, había que limpiar todo porque veníamos de 3 siglos que no se limpiaba de la manera que aprendimos a limpiar y por supuesto los cambios de paradigma, como en este momento estamos en un cambio de paradigma. A mí me encanta ver una señora mayor que te dice, no, lo vi en las redes, y yo me fascina porque yo digo, qué divino como que es lo que decimos, es asumir. Exacto, es asumir el conocimiento y hacerlo tuyo. Cuando la sociedad se apodera de ese conocimiento, hemos logrado lo que queríamos. Y ahí va a producir un nuevo conocimiento. Vean, por ejemplo, el acceso y la libertad que hay, por ejemplo, en España en este momento o en toda Europa, que tú tengas acceso a una base de datos de 11 millones de tesis de grado. ¿Sabes el conocimiento que hay ahí? Ahora, fíjate, ahí las tienes. Yo puedo sacar data de esas tesis y puedo hacer una base de datos de las tesis. Es decir, el camino de la investigación no se cierra nunca. Es así, así. Y ese es lo ideal. Ese se llama Anchor, como águila en inglés. Así se llama ese repositorio que está en Europa. Tú te haces socio, es decir, yo quiero revisarlo y ellos te piden unos datos. Tú pasas los datos de tu correo electrónico y te llega, ya puedes abrir con este número inmediatamente. Bueno, gracias a todos. Gracias por haberme invitado. Gracias a la Universidad Católica Andrés Bello, la cual felicité por sus 70 años. A este equipo de esta biblioteca que amo tanto, que ya yo creo que me siento parte de ustedes. Además, ya veo aquí nada más en este equipo hay dos tutoriados por mí, 2 tesistas míos. Así que me siento feliz de estar con ustedes y nos veremos el viernes, así que agradecida por todos esos elogios que no... yo soy conocimiento para dar y porque me den. Yo estoy aquí para las 2 cosas. Bueno, para nosotros ha sido un honor, siempre lo es, contar con tu presencia, con tu participación, porque la verdad es que la profesora Consuelo Ramos es la maestra de la Escuela de Bibliotecología, sí, es la autoridad. Y la verdad es que, bueno, nosotros siempre pensamos en usted para este tipo de encuentros, sobre todo para celebrar algo tan importante como es el acceso abierto. En estos momentos, digamos que
desde América Latina hay un fuerte movimiento porque somos de las zonas o de las regiones, digamos, más necesitadas de que el acceso abierto se defienda, pero se defienda con propiedad y que realmente se haga algo, con acciones, ¿no? Nuestros países se nutran realmente de ese movimiento. Sí, y que realmente se haga algo, porque una cosa es decirlo, publicarlo, hablar de eso en algún espacio más íntimo, pero hacer público, formar a la gente en la necesidad que hay de hacer uso de estos recursos Y crear esos recursos. y de crearlos y de impulsar lo que significa el acceso abierto para el conocimiento. Yo creo que es una tarea que tenemos todos y bueno, que hay que trabajar durísimo y mantenernos firmes en la propuesta de que el acceso libre garantiza y democratiza el acceso al conocimiento. Así es. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros estamos abiertos en este pequeño espacio que le hemos llamado el Rincón del Saber. Nos parece que no hay un mejor lugar que la biblioteca para transmitir este tipo de mensajes, para discutir sobre estos temas y convocarlos, invitarlos a que sigan acompañándonos, que sigan participando. También quiero hacer una pequeña promoción del encuentro internacional de investigadores que tenemos en el marco de la Feria del Libro del 27 al 30 de noviembre acá en la universidad. Es en el marco de la Feria del Libro y en ese mismo congreso también se celebra el Seminario de Identidad Cultural Latinoamericana, que es con un grupo de profesionales, investigadores de toda América Latina, incluyendo a Iberoamérica. Vienen también algunos ponentes de España. Y bueno, quiero invitar a la profesora Consuelo para que nos acompañe también en este congreso, porque estamos organizando una mesa de trabajo con editores de revistas científicas. Y yo creo que ella no puede faltar en este tipo de encuentro. Así que bueno, mil gracias, bienvenida siempre. Y claro que para nosotros también, ya usted es de la casa. Y yo me siento. Y el marco que abrimos es los 70 años de la UCAP. Y ayer, que fue el Día de la Biblioteca. Bueno, gracias por todo y estamos pendientes para el viernes. Nos Muchísimas vemos el gracias. viernes. Va a estar Y gracias a los increíble esa asistentes participación. virtuales que estuvieron también presentes por estar aquí con nosotros. Gracias, profe. Nos vemos el viernes 27 a las 10 de la mañana. Por favor, ingresen al sitio web de la biblioteca para confirmar su participación. También contesten la encuesta para siempre. Esta encuesta nos ayudará a medir la calidad de nuestros servicios y sobre todo de nuestras formaciones, siempre en mira de la excelencia. La esperamos el viernes. Si esto fue magistral, el viernes estará igual y hasta más, porque la profe siempre iluminándonos, siendo esa velita de luz y de conocimiento. Gracias, damos por quitada la actividad.